Continuamos. Nos quedamos en el tabernáculo, ¿verdad? Ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna? ¿Todo bien? Bien. Entonces, eh, ahí tenemos al sacerdote, ¿ya? Llevaba arriba la mitra donde decía santidad a Jehová. Aquí en esta parte, santidad a Jehová. La mitra en la frente, ¿no? También llevaba acá sobre su hombro 6 piedras y al otro lado 6 piedras. Cada piedra representaba al pueblo de Israel. Esta piedra es como Jesucristo, el que padeció, sufrió, tuvo hambre, sed. Él puede entendernos y a su iglesia, a nosotros, nos lleva en sus hombros, a su pueblo escogido, las 12 tribus de Israel. Acá en el pectoral, ahí encontramos también 12 piedras, pero adicionales acá, el Urim y el Tumim. Eh, Urim y Tumim. Una de ellas se dice que brillaba cuando se echaba suertes. El sacerdote llevaba un cinto. En ese cinto, en la parte de atrás, eh, se llevaba una cadena cuando entraba en el lugar santísimo. Cuando entraba en el lugar santísimo, porque si el sacerdote no estaba, no, no había, perdón, no había, algo entró a la garganta, no se había purificado bien o estaba en pecado, entraba al lugar santísimo, caía muerto y tenían que jalarle con una cadena que iba arrastrando él cuando entraba al lugar santísimo. En ese cinto se amarraba. Y de ahí, porque si entraba una persona al lugar santísimo a querer sacar al sacerdote, entonces también moría. Lo jalaban de afuera nada más. Y por eso se acuerdan de Juan el Bautista, su padre, entra al lugar santísimo a ofrecer las oraciones, el incienso, la sangre también del pueblo. El pueblo estaba preocupado. ¿Por qué demora tanto? ¿No? Eh, Demoraba tanto. Entonces, era por la razón que si el sacerdote podía morir y imagínalo cómo sacarlo de ahí. Entonces, y si moría también, y podría ser una respuesta de parte de Dios que Dios no ha recibido la ofrenda, el sacrificio del pueblo. No ha sido agradable. El manto azul. Acá llevaba también campanitas porque sonaba cuando caminaba. Había el sonido de las campanitas, significaba que el sacerdote está vivo, no ha muerto, ¿no? Y la túnica blanca que lo cubría todo el cuerpo, símbolo de santidad, también de la paz con Dios. Y entraba al lugar santísimo. Y ahí en el lugar santísimo, ahí oraba, ofrecía eh, la sangre. Acá 2 querubines, había una forma de cuernos y el sacerdote derramaba la sangre acá en el altar, ¿no? A ver, Hebreos 9 del 1 al 14. Vamos a leer, a ver, el versículo 14 nomás, ¿ya? Hebreos 9:14. ¿Quién puede leer Hebreos 9:14?
¿Quién dice yo? Cuanto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué lindo, ¿no? Cuánto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El propósito es adorar, servir a nuestro Dios. Miren, el culto, el sacrificio, cómo se llega a Dios. ¿Qué es lo que hizo este sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote Jesucristo? Con su propia sangre, sin mancha. Puede, a ver, esto es muy poderoso, amados hermanos míos. Usted va a encontrar en el ministerio, la iglesia, hermanos, hermanas, pastor no puede dormir, su conciencia, sus pecados, lo que hizo. Pero acercándose a Cristo, confiando en la sangre de Jesús, tiene poder para limpiar nuestra conciencia, nuestra ciencia, ¿no? Del árbol de la ciencia del mal. Nuestra conciencia es mala, pues pecaminosa, pensamos mal o hicimos mal. Ese remordimiento no nos deja y, y nos atormenta, pero usted se despoja de su pensamiento, confía en la palabra, es limpio con la sangre, su conciencia. Una hermana había quedado embarazada y venía siempre a la oración, ¿no? Y siempre pedía perdón por el mismo pecado. Y yo le escuchaba y hasta un día le dije, hermana, Dios ya te limpió tu conciencia. Nunca más ya le pidas por eso, porque ya te limpió. Así dice, mira. Y ya eres limpia. La Biblia dice que quitó nuestros pecados, lo arrojó al fondo del mar y no se acuerda más. O sea, Dios es tan poderoso que no se acuerda más. Por eso un día nos va a llevar al cielo y en el cielo, ¿no? Es todo felicidad. No nos vamos a acordar de las cosas malas y pecaminosas. Nos vamos a, a vivir para siempre, disfrutando de la presencia de Dios, Dios morando con su pueblo. Y ahí no nos vamos a acordar de los pecados que cometimos o lo malo que hicimos. No habrá memoria de las cosas malas, las pasadas que hicimos. Por ejemplo, si perdimos a uno de nuestros hijos y creemos que se fue al infierno y allá en el cielo no está nuestro hijo y entonces está en el infierno, tú no vas a tener pena ni remordimiento porque se fue, ¿no? Tú vas a entender que Dios es justo y santo y tú le vas a alabar a Dios y le vas a servir. Es el cielo, vamos a disfrutarlo. O sea, Dios tiene poder para limpiar nuestra conciencia totalmente. Y aquí en la tierra ese ministerio nos toca hacer nosotros. En las iglesias hay muchos jovencitos, señoritas, adultos, ya viejos. No pueden por la conciencia que está muy, tantas cosas que han cometido. Y a veces van a visitar en el hospital. Hay un señor, una hermana me dice, visítele a mi tío, háblele de Cristo. Yo ya le he hablado, pero y entonces ya lo han desahuciado todo eso. Le hablamos. Le visitamos, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Usted está bien con Dios? No, me dice, no estoy bien. ¿Y por qué no estás bien? Puedes ponerte a cuentas ahorita. Tengo mucho resentimiento. Tengo mucho. No puedo dormir. ¿Por qué no puedo dormir? Eh, tengo muchas cosas acá en mi mente. Empieza por, ya, tranquilo.
Pero mostrándole esto, usted puede limpiar su conciencia. Mira, la sangre de Jesús. Usted tiene que confiar en la sangre de Jesús. Y así estuvimos como 45 minutos explicándole de la muerte, la resurrección. ¿Usted cree? Sí creo eso. ¿Aceptó a Jesús? De que lo habían desahuciado, se recuperó, ahora está trabajando en la chacra. ¿Sí? Dios es poderoso. Dios salva a las personas. Bien, a ver. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Tenemos... Uy, se acabó. Se acabó, se acabó. Esto era terminar hace rato. Sí. A ver, ahora vamos a la introducción al Antiguo Testamento. Ya vimos, según nuestra religión, alguna pregunta. Antiguo Testamento solamente estamos mirando, Nuevo Testamento ya Jesucristo es el único sacerdote intermediario, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, solamente Jesucristo, ¿no? Podemos acercarnos a Él no por buenas obras, acercarnos por fe, ¿ya? Es imposible ser salvos por las buenas obras, solamente por el sacrificio de Jesús y por la resurrección de Jesús somos declarados justos. ¿Ya? Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, declararnos justos. Hebreos 10:14, mira lo que hace Jesucristo. A ver, ¿quién puede leer Hebreos 10:14? ¿Qué dice Tamar? ¿Puedes leer? ¿Está la Biblia por ahí o no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. O sea, esa ofrenda en la cruz, ese sacrificio nos hizo santos. Viva como santo. Viva para la gloria del Señor. Qué lindo es el Antiguo Testamento, ¿no? Hay muchas ilustraciones. Muy hermoso el Antiguo Testamento. Ahora vamos a compartir la introducción al Antiguo Testamento. ¿En qué libro nos quedamos? ¿Se acuerdan en qué libro no? Génesis, Éxodo, Levítico, en Números. Falta, ¿no? Ya. Hoy día Sí. entonces Levítico y Números. Bien. Ahí voy a compartir. Lo tengo en Word esto. Ya. Más fácil para que sea un estudio. Se puede ver, ¿no? ¿Estamos? 3 libros, Levítico, Número y Deuteronomio. Esperamos en 1 hora cubrir todo, ¿ya? Lo hacemos antes, mejor. En este capítulo queremos estudiar los 3 últimos libros de Moisés. Empecemos por el libro de Levítico. Después van a hacer ustedes un estudio de todos los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no? Ya. De toda la Biblia. Levítico es cómo adorar a un Dios santo. ¿Ah? Levítico es un libro de adoración. Enseña a los hijos de Israel cómo llegar a estar bien con Dios y cómo permanecer bien con Dios. ¿Cómo puede gente pecadora adorar a un Dios santo?
Esta pregunta es contestada en el libro de Levítico. ¿Ya? Así es. Si comete algún pecado, ¿no? Ya sea a sabiendas o por hierro, entonces Levítico nos enseña qué hacer. ¿Ya? ¿Qué hacer? Eh, por ejemplo, Levítico capítulo 4. ¿Ya? A ver, vayan rápidamente Levítico 4. Versículo 20, 23. Levítico 4:23. Luego que conociere su pecado. Luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Ya miren, entonces él conoce su pecado. Uy, pequé, dice. ¿Qué tienen que hacer? Buscar un macho cabrío. Después, ¿qué tienen que hacer? Poner 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío. El macho cabrío, lo siento. Tú vas a morir en mi lugar. La paga del pecado es muerte. Tú vas a morir en mi lugar. Traspaso mis pecados. Ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y así se traspasaba. Y degollaba en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová esta expiación. Juntaba la sangre, ¿ya? Y el sacerdote, el 25, y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. ¿Dónde está el 25? ¿Dónde está, dice, el altar del holocausto? Y pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Mire, o sea, los cuernos, la sangre, escubre la sangre, ya no se nota, la pintura tapa. Entonces, como que tapa nuestros pecados también. La Biblia es tan clara, nos explica cómo ser libres del pecado. Y Levítico, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué se llama el libro Levítico? A ver, ¿cómo se llama? Ya, gracias. ¿Mm? Cuando piensa, a ver, cuando piensa en el nombre Levítico, piensa en las 4 primeras letras. Leví. ¿De qué viene esa? La tribu de Leví. Claro, pues. Este libro tiene mucho que decirnos acerca de los hijos de Leví. Leví era uno de los 12 hijos de Jacob. Ahí puede ver Éxodo 1 del 1 al 2. Los hijos de Leví o los descendientes de Leví son llamados levitas. Moisés era descendiente de la tribu de Leví. Sí, así es. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Quién fue su mamá de los levitas? ¿Se acuerdan o no? Lea. Claro, pues Lea. Miren, la voluntad de Dios era que Jacob se quede con Lea nomás, pero de Lea salió la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, los levitas, los sacerdotes. Bien, a ver, ¿quién puede leer hasta ahí? Ya yo continúo la lectura ya. Aarón, el hermano de Moisés, también era descendiente de Leví. Dios tomó a Aarón e hizo algo especial con él. Dios tomó a Aarón y lo hizo su sacerdote. Todos los hijos de Aarón, todos los descendientes varones, también llegaron a ser sacerdotes
Nadie podía ser sacerdote, excepto aquellos hombres que pertenecían a la familia de Aarón. Y el sacerdote no era cualquiera. El sacerdote, a ver, tenía que ser sin defecto. Por ejemplo, si se había cortado un dedo y le faltaba un dedo, ya no podía ser sacerdote. Tenía que... Por eso las leyes de Dios para los sacerdotes también, inclusive dice, si tenía uno de los testículos magullados, uno de los sacerdotes, no podía ya ser sacerdote él. No calificaba. No calificaba. También tenían que casarse con mujeres vírgenes, los levitas, ¿no? Los sacerdotes. Hay toda una norma para los sacerdotes. Entonces, los hijos de Leví, estos son los levitas. Los hijos de Aarón, estos son los sacerdotes. ¿Ah? El libro de Leví tiene mucho que decir sobre los hijos de Aarón, los sacerdotes. Puedes encontrar versículos que mencionan a los hijos de Aarón en el capítulo 1 de Levítico. ¿Ya? Los hijos de Aarón. A ver, ¿cuáles son los hijos de Aarón? ¿Cuántos hijos tuvo? No les han preguntado en el examen, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo Aarón? A ver. ¿Están ahí o no? Levítico capítulo 1, ahí van a encontrar. ¿Ya lo encontraron todavía? Habla a los hijos de Israel y diles. A los hijos de Israel, ¿no? Ahí tenemos, ya. Vamos a avanzar. El libro de Levítico es el libro de instrucción de Dios para los sacerdotes. Cuando se trata de la adoración, los levitas y los sacerdotes eran los líderes del pueblo. Y en este libro, Dios les dice las cosas que necesitaban saber. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra clave. A ver, ¿quién puede leer? A ver, Javier, vamos contigo, Javier, primero. Ya. Levíticos. La palabra clave, continúa de ahí, para adelante. La palabra clave del libro de Levítico es la palabra santo. Esta palabra se encuentra más de 80 veces en este libro. Por ejemplo, ¿cuántas veces se encuentra la palabra santo en el capítulo 21? Ya va a encontrar. Y miren, y ahí va a decir quién es el que santifica. A veces decimos, tienes que ser santo. Pero, ¿quién puede ser santo? Nadie. Dios nos hace santos. ¿Ya? Cuando Dios nos hace santos, ya no confiamos en nosotros mismos ni en mi esfuerzo. Dios me ayuda a ser santo. Él es el que santifica. ¿Ya? Siguiente párrafo. Julio. Dice, en este libro de Levítico también encontramos muchas veces la palabra pecado e inmundicia. El hombre es pecador e inmundo. Dios es santo y puro e inmaculado. ¿Cómo puede un hombre pecador acercarse a un Dios santo?
¿Cómo puede un hombre inmundo y sucio adorar a un Dios que es irreprochable y puro y transparente? Ya, miren, ahí hay un cuadro, lo que es el hombre, impío, impuro, pecador, mundo, sucio. Esa es la barrera, ¿no? Y Dios santo, puro, impecable, limpio. Entonces, ¿cómo puedo llegar a Dios? Aquí están las preguntas. Y ya les mostré cómo llegaba antes, un hombre tenía pecado a través de la sangre de algún animal, ¿no? Isaías 59. A ver, ¿qué nos dice? A ver, por favor, Yesarel. Sí. El camino a Dios. Hay un solo camino por el cual el hombre pecador puede acercarse a Dios. Debe acercarse a Dios por la vía del sacrificio. El libro de Levítico tiene mucho que decir sobre los sacrificios de animales. Todos estos sacrificios eran ilustraciones de lo que Cristo haría algún día en la cruz por nosotros. Podemos leer acerca de esos sacrificios en los primeros capítulos de Levítico. Esos sacrificios de animales llevaban un mensaje importante. Sangre debía ser derramada. Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Hebreos 9:22. Un sustituto inocente debía morir. En lugar del pecador debía morir un animal inocente. Jesucristo murió como nuestro sustituto. Primera de Corintios 15:3, Romanos 5:8. La pena de muerte por el pecado debe cumplirse. Jesucristo murió por nosotros. Romanos 5:6 y 8. El sacrificio hace posible que el hombre pecador se acerque a Dios. El sacrificio hace... Ya no se puede visualizar, pastor. Ah, ya. El sacrificio hace posible que un hombre Hace pecador posible que adore. un hombre adore a un Dios santo. Sí, ahí está, miren, la cruz de Cristo. El hombre pecador, Dios santo. Él es el camino, es la verdad. Y el tabernáculo ilustraba que hay que entrar por la puerta. No puede saltearse, tiene que entrar por el sacrificio, ¿no? Por la sangre de Jesucristo, se llega a Dios. No confíe en sí mismo, confíe en la sangre de Cristo. ¿Ya? A ver, vamos avanzando. Ya, a Edson. Edson faltó, ¿no? No vino Edson de la lluvia. Zulin también se salió por lo que me escribió acá. A ver. El chat dice, a ver. Viendo Pastor, fuerte. disculpe, se acaba de ir la luz por la lluvia. Tengo poca batería y se me desconectó. Sí. Eso pasa. Sí. Ya. Entonces, Itamar. Ahí estás, Itamar, ¿no? ¿Puedes leer, Itamar? Versículo clave de Levítico. El versículo clave. Vamos, Ita. Ya. Ya me toca entonces. El versículo clave se encuentra en Levítico 19:2. A ver, ¿quién completa? ¿Qué palabra? Díganme. Santos. Santos seréis. ¿Por qué? ¿Estará bien? Ujú. Porque, 19. ¿Qué más? Puede buscarlo entonces para... porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Ahí está. ¿Por qué? Santos seréis.
Porque santos, santo santo soy yo. Santo soy yo, Jehová, Dios. vuestro Dios. ¿Ya? ¿Puedes encontrar un versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, que diga la misma cosa? Claro que sí. Sed santos. Dios es santo. Él está completamente apartado de todo lo que es pecaminoso e impuro. Él es santo y puro e impecable. Dios quiere que su pueblo sea santo. Dios quiere que su pueblo se aparte de todo lo que es pecaminoso e impuro. Dios quería que su pueblo fuera diferente de quienes no eran su pueblo. Quería Dios que fueran diferentes a los egipcios. Levítico 18:3. Quería Dios que fuera diferentes a la gente que vivía en la tierra prometida. Por eso Dios les da leyes, ¿no? Ahí está. Todo esto les voy a pasar para que lo tengan. ¿Ya? Un repaso y ustedes van colocando. Les va a servir muchísimo. ¿Qué de ti? Este va directo para uno ya. Si eres un cristiano, ¿quiere Dios que seas diferente a aquellos que no son cristianos? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué responden? ¿Qué de ti? ¿Eres un cristiano? ¿Quieres que Dios sea diferente a aquellos que no son cristianos? En el trabajo, cuando juegas fútbol. ¿Les gusta el fútbol o no? ¿O no? El fútbol es una buena oportunidad para hacer amigos, para controlar nuestro carácter, nuestra forma de hablar, de ayudar al que se cae. Es un buen lugar para dar buen testimonio, ¿ah? Y glorificar a Dios. A mí me ha gustado siempre el fútbol. Y siempre damos una pichanguita. Entonces ahí, al que habla malas palabras, te salió, le digo, te salió. Disculpa, pastor, dice, ¿no? Entonces, no le digo, ¿por qué hablas eso? No le digo, "Pucha, se te escapó", le digo, ¿no? Cualquiera se nos escapa. Ya, entonces él va midiendo para no, dice, no. O un carácter, ¿no? Ahí en Huánuco me invitaron a jugar fútbol, pues. Y estaban jugando, un joven le empujó a un señor ya, y era el mayor de la policía, y se molestó, se sacó. Y yo estaba al otro lado y él pasa por mi lado. Tranquilo, le digo, es deporte, disfruta. La próxima ya me dice. No, así es. Ya. A ver, ¿quién puede? Volvemos arriba entonces. Javier, vamos a leer el libro. Al leer el libro de Levítico y aprender acerca de todos los sacrificios, podemos recordar que Jesús es nuestro sacrificio. Juan, primera de Juan Juan. 2:2, sí, 2:2. Él murió para que nosotros podamos tener vida eterna. Primera de Juan 2:2. Dice Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué lindo. No excluye a nadie, ¿sí o no? Ricos, Amén. pobres, raza, color, todo el mundo. Al leer el libro de Levítico y aprender acerca de los sacerdotes, los hijos de Aarón, podemos recordar que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos 8:1. Podemos acercarnos a un Dios santo por medio de él. Recordemos lo que aprendimos en el libro de Éxodo. A ver, ¿quién se acuerda de Éxodo? Éxodo, la gente sacada de la esclavitud, llevada cerca de Dios. En Levítico, la gente es
mantenida cerca de Dios. El camino a Dios es por la muerte del Salvador. Caminar con Dios es por medio de actuar y ser apartado por la vida del Salvador. Nota, ¿sabías que el segundo gran mandamiento se encuentra en el libro de Levítico? Ver Mateo 22, del 36 al 39. ¿Cuál es el versículo del capítulo 19 de Levítico que contiene este segundo gran mandamiento? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el versículo? Levítico 19, versículo. A ver quién lo encuentra. ¿Qué versículo? Santo seréis, santo. Está hablando de tu prójimo ahí en el capítulo 19. Hay leyes diversas acerca de tu prójimo. No maldecirás al sordo, no harás injusticia, no andarás chismeando, no aborrecerás a tu hermano, razonarás con tu prójimo, no te vengarás, ¿no? Así, sí dice, ¿ya? Entonces, recordemos, Génesis, principio, Éxodo, salida, ¿no? Levítico, Santo. santidad, sin la cual nadie verá a Dios, santos. Números. Números. ¿Por qué se llama números? Vamos, Julio César. ¿Puedes leer? ¿Por qué se llama números? Este libro se llama Números porque los hijos de Israel fueron numerados o contados en dos ocasiones diferentes. Leemos acerca de la primera enumeración en Números capítulo 1. Esto fue poco después de que los hijos de Israel hubieron cruzado el Mar Rojo. La segunda enumeración se encuentra en Números capítulo 26. Esto tuvo lugar como 40 años después, antes de que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida. ¿Continúo? ¿Cuántas personas? Sí, sí. Sigo. Ya, Sigue, perdón. sigue. ¿Cuántas personas había? Solo fueron contados los hombres que podían ir a la guerra. Hombres de 20 años de edad para arriba. Números 1:3. Números 1:3 dice. Ya, buscando números 1, 3, ¿no? Yo lo encontré. Dice. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Dice, ¿cuál era el número total de estos hombres? Dice, tiene que haber habido un número igual de mujeres. Si también contamos los niños, tiene que haber habido un total de como 2 millones de personas. Esto es un grupo grande de personas. ¿Cuántas personas fueron contadas en el capítulo 26 de Números? Ver Números 26:51. Como también 2 millones, ¿no? Imagínate, ¿no? Por Esta eso fue la... hay varios números que se cuentan en números. Por ejemplo, ¿cuántos murieron por las serpientes venenosas? También. Por eso se dice números, ¿no? A quien le gustan las matemáticas, leer el libro de números. Libro de números. Ya. El libro de números podría llamarse el libro de las peregrinaciones, el mapa caminero del desierto de este mundo. El creyente debería caminar por este mundo y caminar por el tiempo para la gloria de Dios. Y no andar vueltas y vueltas y vueltas sin ir a ninguna parte. De esto se trata el libro de números.
¿Cómo debemos caminar en este mundo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No hay, ¿no? Es triste porque en el libro de Números vamos a encontrar que en 40 días podían llegar a la tierra prometida, pero por su incredulidad les dijo, lo siento, por hablar mal de sus hijos, ustedes van a morir y sus hijos menores de 20 años para abajo van a entrar a la tierra prometida, excepto mis 2 hombres fieles. ¿Quiénes son? Caleb, Josué con Caleb, ¿no? Ellos 2 entraron a la tierra prometida y el resto, los menores de 20 años para abajo. Imagínate, un día por un año. O sea, 40 días podían llegar, pero les multiplicó un día por año. O sea, 40 años deambulando. ¿Qué hicieron? En el desierto, enterrando, pues cada día moría la gente y iban enterrando, duelo. Y ahí también estaban construyendo también el tabernáculo, ¿no? Bien, se preocupaban tanto. Números también nos cuenta de las codornices, todo. ¿Cómo debemos caminar en este mundo? Yesarel, porfis. ¿Cómo debemos caminar en este mundo? ¿Cómo se pone que debe andar y vivir el pueblo de Dios en este mundo? En 2 de Corintios 5:7, la Biblia dice, porque por fe andamos y no por vista. Al caminar por este mundo debemos caminar por fe, creyendo a Dios y creyendo las promesas de Dios. Dios quiere que caminemos por el sendero de la fe. Eso es lo que no hicieron los hijos de Israel. Ellos caminaron por la peligrosa vía de la incredulidad. Dios había dado a los hijos de Israel una maravillosa promesa que había prometido Dios darles en Números 13:2. ¿Ya? A ver, Números. 13:2. Sí, un ratito, pastor. Ya. Sigue leyendo nomás. Ya Números 13:2. Dice, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres, enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Por Estos eso no eran llamamos cualquiera. al, Eran por eso, príncipes, ¿no? Eran por príncipes, eso no eran cualquiera. sí, por eso llamamos a la tierra de Canaán la tierra prometida. Dios prometió dar esta tierra a los hijos de Israel. Esto significa que cuando ellos entraran en la tierra, Dios les daría completa victoria sobre todos sus enemigos. Al leer el libro de Números, aprendemos que los hijos de Israel no creyeron en las admirables promesas de Dios. Por fe, la fe mueve montañas. ¿Debemos caminar por vista o por fe? Por fe. Por fe. Y yo esta semana he estado dudando. Y yo digo que estoy dudando, pero al repasar este libro, estudiar, hermanos, me anima a poner otra vez nuestra fe. ¿Ya? Muy rápido nos desviamos. Hay veces en la iglesia cantamos, adoramos, decimos que tenemos fe, pero el corazón está lejos. Dios nos va a proveer, decimos, pero recurrimos al banco, a otro, ¿no? Así, fe necesitamos más. La incredulidad de Israel. A ver. Itamar, ¿estás ahí o no? Se salió ya Itamar. Julio, Trujillo. 3 nomás. Vamos entonces
avanzar. La incredulidad de Israel. Me toca. La historia de la incredulidad de Israel se encuentra en Números capítulo 13 y 14. Dios envió 12 hombres para reconocer la tierra prometida. Estos espías entraron en la tierra y vieron algunos hombres enormes de gran altura. Estos eran gigantes como del tamaño de Goliat. Ahí ver Números 13 del 31 al 33. De los espías Josué y Caleb creyeron que Dios era más grande que estos gigantes y que Dios podía darles la tierra. Los otros 10 espías no creyeron que Dios era más grande que los gigantes. Toda la congregación, 2 millones de personas, tenía que tomar ahora una gran decisión. ¿Debemos creer en Dios tal como Josué y Caleb? ¿O no debemos creer a Dios y preocuparnos como los otros 10 espías? ¿Qué decisión tomaron? ¿Siguieron la fe de Josué y de Caleb o siguieron la incredulidad de los 10 espías? ¿Cuál decisión usted toma? ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Marta o a María, creo, cuando vuelve Jesús a visitar a la casa de María y Lázaro? Ya lo habían enterrado a Lázaro. ¿Se acuerdan lo que le dice? Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás Gloria de Dios. la gloria de Dios. Lamentablemente, no confiaron en Dios. Dios les había prometido, pero ellos vieron las murallas, los gigantes, dijeron, ¿cómo? No es imposible. Sí, imposible para ellos, pero para Dios no hay nada imposible. La incredulidad, amados hermanos, impide la bendición. Ya. ¿Quién le toca? Los hijos de Israel fueron severamente castigados por su incredulidad. Esta gente nunca, ¿qué dice ahí? ¿Vio? Nunca vería Nunca vería. Puntos, bueno. la tierra prometida que Dios había prometido darles, ¿no? Ajá. Números 14, 23. Ya lo leo. A ver, 14:23 dice, y no verán la tierra de la cual juré a vuestros padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. En vez de ello, Dios los haría vagar por el desierto año tras año hasta que todos cayeren muertos. Números no se deja ver ahí. ¿No se deja? ¿Está muy grande o...? No, ¿cómo se llama? Números 14:29. 29, correcto. Todos aquellos aquellos. Ya sigue. miles de hombres que habían sido contados en capítulo 1 caerían muertos en la soledad del desierto. Esto tomaría como 38 años. Solo a 2 hombres se les permitiría vivir y entrar en la tierra prometida. ¿Cuáles eran los nombres de estos 2 hombres en Números 14:30? Bueno, sabemos que es Caleb y Josué. Todos los demás morirían en el desierto. Números 14. Ya. ¿Qué más dice? Los hijos de Israel se perdieron la bendición de Dios. Se perdieron entrar en una maravillosa Una maravillosa tierra que fluye leche y miel. Se Se perdieron ver a Dios dándoles una asombrosa victoria sobre los gigantes. Pero Josué y Caleb eran diferentes. Ellos se aferraron a la promesa de Dios y creyeron simplemente que Dios podía hacer lo que él había dicho que haría. Ellos recibieron la bendición de Dios. No te pierdas la bendición, mis amados hermanos, ¿ah? Crean, tengan fe. Créanle a Dios.
¿Cuál es el versículo clave en Números? Vamos, Yesaret. El pensamiento clave del libro de Números es La incredulidad. la incredulidad. Los hijos de Israel no creyeron a Dios y como resultado de esto, el libro de Números nos cuenta acerca de los 38 años de deambular por el desierto, el tiempo que demoró que un último incrédulo cayera muerto. Ver Números 14 del 29 al 30. Ya, sigan nomás leyendo. El versículo clave está de acuerdo con esta idea de incredulidad. Se encuentra en Números 14:11. ¿Hasta cuándo no me Creeréis. creeréis? Dios mismo está haciendo esta pregunta. Una y otra vez la gente se negó a creer en las promesas de Dios. Leemos sobre esta misma gente en Hebreos 3:19 y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los hijos de Israel no pudieron entrar a la tierra prometida porque se negaron a creer en la promesa de Dios. Dios les había dado una maravillosa promesa acerca de una tierra maravillosa, pero la promesa no les hizo ningún bien. ¿Por qué no ver Hebreos 14, 1 y 2? Ya. Hebreos 14, 1 y 2, ¿no? Sí, pastor. Hebreos 14, pero aquí hay 13 además. ¿Ah? Sí, entonces 3. Hebreos, la cita está mal, pastor. Está mal, ¿no? Sí. Hebreos 13, 14, al revés. 13, Así 14. que, Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así así que es. ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Gracias. Aquí se encuentra el versículo. Capítulo 13. Acá, ¿no? Sí, capítulo 3. En Hebreos, pastor, en Hebreos. Hebreos 13, 14. 13, 14. Ya, así era, me equivocaba ahí. Ya. ¿Cuánto tiempo tomará hasta que nosotros creamos a Dios? Nos estamos perdiendo lo que Dios tiene para nosotros por causa de nuestra incredulidad. Estamos perdiendo las bendiciones de Dios. Estamos andando por fe o nos preocupamos por cualquier pequeño problema que se nos cruza por el camino. Dios es más grande que los problemas que enfrentamos o son los problemas que enfrentamos como gigantes que son más grandes que Dios. De todas esas miles de personas, solo 2 creyeron realmente a Dios. Necesitamos hoy a personas como Caleb y Josué. ¿Cuáles son algunas de las promesas que Dios te ha dado? Dios no ha prometido darnos la tierra de Palestina, pero ¿qué promesas ha dado Dios hoy a los creyentes? ¿Te apropiarías de esas promesas y las harás tuyas? Amén, claro que sí. Así es, Dios no nos ha dado armas débiles, ¿no? Nos ha dado armas poderosas para destruir las fortalezas de Satanás. Y es maravilloso. Preguntas, Javier. En el versículo 33 del capítulo 14 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Pero en el material dice 38 años ahí que usted lo estamos revisando. Sí, 40 años. Más 2 años que ya estaban, pues. No. Sí. 38 años. 48 Ya años. está. 40 años. Sumando todo son 40, ¿no? Esos 2 años, 38 años llegaron hasta a orillas del Jordán. En 2 años lograron pasar
y ocuparon la tierra prometida a los 40 años recién. Entonces no exactamente vagaron 40 años, sino son 38 años que vagaron, más 2 años que entraron. Sí, a la tierra, pero demoraron, pues, con 40 años que demoraron en total, ¿no? Sino que yo he escuchado muchas prédicas que dice, vagaron 40 años, dice. Se toma como, se generaliza, ¿no? Claro, es que cuando ya vamos a detallitos, A detalles, vas a claro. encontrar ahí, pero es normal decir 40 años, ¿no? Porque al salir de Egipto demoraron días, ¿no? Hasta llegar al monte Sinaí. Eh, bueno, Muy bien. números. En números también encuentran cuando el pueblo de Israel a ver esto, cuando el pueblo de Israel es mordido por las serpientes. ¿Se acuerdan eso o no? Sí. No, a ver. Yo creo que tengo acá, a ver. Permítame un ratito. El comienzo de la región Babilonia. ¿No pasa? Allá. A ver, ¿dónde está? No está más abajo, está. La serpiente antigua, el dragón y Satanás. La serpiente antigua es Satanás, ¿no? Entonces acá debe estar, mira. A ver. El símbolo de la medicina, miren. También es de otras religiones, de la religión griega, ¿no? Aquí hay uno también, el símbolo de la medicina, acá De la ONU. de la coreana todavía, ¿no? Pero ahí en Corea la iglesia presbiteriana es grande, hay muchas iglesias evangélicas con buena fe, con buena doctrina, pero también están saliendo ahora muchas religiones falsas, ¿no? Acá está, la Biblia y la serpiente. Algunos pasajes bíblicos relacionados a la serpiente son difíciles de interpretar. Existen algunos los cuales fueron mencionados por Jesús mismo, como por ejemplo la profecía de San Juan 3:14. Ahí dice, y como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el desierto, Moisés hizo una serpiente de bronce, un asta, y todo aquel que era mordido por la serpiente venenosa, corría y miraba al asta y era sanado, ¿no? También hay otro pasaje, dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Estos pasajes son muy difíciles de interpretar y uno puede equivocar los significados y estar confundido. Lo que hay que hacer es hacer entender primero con precisión el significado espiritual escondido en estos pasajes. ¿Qué era la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto? Estos comentarios nos ayudan. Primeramente, examinaremos el evento de la serpiente de bronce en el Antiguo Testamento. Ahí está en Números, como les decía, Números. En el desierto, los hijos de Israel cometieron pecado de murmurar y hablar contra Jehová Dios. En lugar de darles gracias, como resultado, muchos de ellos fueron mordidos por serpientes ardientes y murieron bajo la orden de Dios.
Mientras que los israelitas morían a causa del veneno de las serpientes, Moisés rogó a Jehová que las quitara. Y Jehová, es decir, Jesús en el Nuevo Testamento, dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponle un asta. Y si alguna serpiente los muerde, diles que miren a la serpiente de bronce y serán sanados. Números, ¿no? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso en un asta. Y los que eran mordidos miraban la serpiente de bronce y vivían. ¿Qué simboliza la serpiente de bronce? Hay dos teorías de cómo la serpiente de bronce de Moisés puede ser interpretada bíblicamente. La primera teoría sostiene que la serpiente de bronce representa a Jesús y se basa en el libro de Juan 3, 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, basado este pasaje bíblico, la primera teoría sostiene que la serpiente de bronce es Jesús, y el color rojo de la serpiente de bronce simboliza la sangre de Jesucristo. Pero todavía queda una pregunta que no es respondida con esa teoría. ¿Por qué Jesús se presentó como una imagen de serpiente en el desierto, siendo que la serpiente simboliza a Satanás? No tenemos una respuesta. Es en esa teoría primera, ¿no? Vamos a la segunda teoría. La segunda teoría que trata de explicar este misterio sostiene que la serpiente de bronce hecha por Moisés simboliza la simiente de Satanás. Esta profecía describe el conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás en la cruz. En otras palabras, esta segunda teoría afirma que cuando la imagen de la serpiente de bronce, la simiente de Satanás, fue puesta en un asta, Jesús también fue colgado con el asta, representado en el madero, como la simiente de la mujer detrás de la serpiente de bronce. Ya, entonces acá Jesús representa el madero, el asta, representado el madero, como la simiente de la mujer detrás de la serpiente de bronce. Y los israelitas miraban la serpiente de bronce y vivían, no porque vieron la serpiente de bronce, sino porque vieron a Jesús, a la simiente de la mujer que estaba detrás de la serpiente de bronce. Esta teoría concluye que la serpiente de bronce que había hecho Moisés no fue Jesús, más bien fue la simiente de Satanás. Pero los ojos espirituales de los israelitas estaban tan cegados que no eran capaces de entender el significado espiritual de este acontecimiento tan misterioso, y como consecuencia idolatraron a la serpiente de bronce. Según el libro de 2 Reyes, los hijos de Israel quemaron incienso a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Los israelitas llamaban Neustán, y era simplemente un pedazo de cobre. El rey Ezequías consideró que la serpiente de bronce como un ídolo detestable a los ojos de Dios y lo partió en pedazos. A través de este evento histórico, nosotros podemos confiar nuevamente que la serpiente de bronce no simboliza a Jesús, sino a la simiente de Satanás. Bueno, ¿qué les parece eso, esa teoría? Hay que estudiar mucho, ¿no?, la Biblia para poder entender, por si no, podemos enseñar mal. Wow, nos queda 10 minutos. Terminamos Deuteronomio. Ahora lo podremos terminar. Un poquito largo. Sí, lo acabamos. Está cortito. Ya. Eso lo hice bien resumido y ya. Porque Deuteronomio es repetición de la ley. Ya. Ya terminamos con Jezarel, me toca a mí entonces. Finalmente, después de 38 años en la soledad del desierto, murió la última persona incrédula. De esta generación antigua, solo Josué, Caleb y Moisés seguían con vida. Todos los demás hombres eran más jóvenes, porque ellos tenían menos de 20 años de edad cuando se hizo el primer reencuentro. Esta era la generación más joven. Algunos de ellos eran adolescentes cuando los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. Otros eran aún niños cuando sucedió esto. Otros aún no habían nacido.
cuando comienza el libro de Deuteronomio, ya habían transcurrido como 40 años desde el cruce del Mar Rojo. La nueva generación había crecido y la antigua generación había muerto. Ya, así es. ¿Cuántos años? 20. Ahora ya tenían de la fecha que mencionó que morirían, contaron de los 20. Ahora más o menos tendrían unos 38 años. Algunos. Hay menores de 38 años para abajo. Un libro, el nombre del libro, Deuteronomio. Vamos, Javier. El nombre de Deuteronomio significa segunda ley. Esto significa que la ley de Dios fue dada por segunda vez a la nueva generación. Moisés, que ahora era un hombre de mucha edad, repitió y explicó cuidadosamente la ley a esta nueva generación. Esta sería la gente que entraría a la tierra prometida. A la generación antigua no se le permitió entrar a la tierra prometida. Aún hoy en día es necesario volver a enseñar y explicar las leyes a la nueva generación. Esto es así cuando se trata de las leyes en nuestro país. Las grandes leyes de nuestro país se dictaron primero hace como 200 años. Estas grandes leyes se encuentran en un gran documento conocido como Constitución de los Estados Unidos. Aunque ellos de nosotros que vivimos hoy no estábamos presentes en los días de Jorge Washington, Thomas Jefferson o Benjamín. Ya. Jorge Washington dijo que era imposible gobernar sin la Biblia. Uh-huh. No, imagínatelo, ¿no? Es muy importante la Biblia. Repetir, ¿no? Gran tarea. Ya. Julio César, vamos. Si hubiésemos vivido. Si hubiésemos vivido en ese entonces con estos grandes hombres, probablemente habríamos entendido muy bien la Constitución. Lo mismo es cierto en cuanto a la ley que Dios dio a su pueblo en el monte Sinaí. La nueva generación no estaba presente cuando Dios dio su ley a Moisés. O si estaban presentes, eran demasiado niños o jóvenes para recordarlas. Ellos necesitaban que Moisés les enseñara la ley de Dios de una manera nueva y vigorosa. Eso es precisamente lo que hizo Moisés. Deuteronomio es también el último libro de Moisés. En este libro encontramos las últimas palabras de Moisés a los hijos de Israel. El libro termina con la muerte de Moisés, de modo que al leer este libro estamos leyendo las últimas palabras de Moisés antes de su muerte. El mayor mandamiento. En Mateo 22, 36, 38, Jesús dijo, ¿cuál era el primer y mayor mandamiento? Este mandamiento se encuentra en el libro de en capítulo 6, en cuál versículo le muestra. ¿Cómo demuestra el hombre su amor a Dios? Lea los siguientes versículos. Todos ellos hablan del amor a Dios. ¿Qué dice cada versículo después de mencionar el amor a Dios? Ya, vamos a mirar Deuteronomio un ratito. Capítulo 5:10. 5:10, ¿qué dice? Que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. 7:9. Y también dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Miren, de modo, ¿cómo muestra una persona su amor a Dios? Jesús
Dijo Jesús lo mismo en San Juan 14, 15, 21 y 23. Si me amáis, guardad mis. ¿Se acuerdan? Esta es una de las ideas clave del libro de Deuteronomio. Obediencia. El capítulo 28 de Deuteronomio, usted va a encontrar, si obedeciereis, mostramos nuestro amor a Dios simplemente obedeciéndole y haciendo lo que Él dice. El libro de Deuteronomio está lleno de leyes. Tú debes y tú no debes. Los 10 mandamientos se repiten en el libro de Deuteronomio. Puedes encontrarlo en el capítulo 5. Cuando pienses en el libro de Deuteronomio, debes pensar en la palabra obediencia. Amar a Dios es obedecer a Dios. Antes de poder obedecer a Dios, debemos ser salvos. Escúchenme. Antes de poder obedecer a Dios, debemos ser salvos. Porque sin la ayuda de Él, sin Cristo en nuestras vidas, no podemos obedecer. Porque Él nos ayuda. Cuando Él vive, Él sí puede. Yo no puedo. Una persona inconversa debe darse cuenta de esto. Yo he fallado en obedecer a Dios. He fallado en amar a Dios con todo mi corazón. He quebrantado las leyes de Dios. Soy culpable, transgresor. Pero hay buenas noticias para la gente inconversa y culpable. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores y transgresores. 1 Timoteo 1. Vino a salvar a los pecadores, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento que tiene que obedecer una persona inconversa? 1 San Juan 3:23. Primera parte del versículo. ¿Ya? A ver, vamos a leerlo. Primera, busquen. Porque no nos hayamos equivocado. A ver, ¿quién lo encontró? Primera de San Juan, capítulo 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Miren, el mandamiento del Nuevo Testamento es diferente, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el mandamiento acá en Juan? En Primera de San Juan. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Has hecho esto? Nadie dice amén. ¿Qué pasó? ¿No han hecho esto? ¿Ya son salvos, amados hermanos? ¿Ah? ¿Y han obedecido este mandamiento que creamos en el nombre de Jesucristo? Javier, Julio, Isabel. Amén. Amén. Cuando una persona inconversa obedece este primer mandamiento, entonces es Salvo. ahora puede empezar a aprender a obedecer los mandamientos de Dios. ¿Estás aprendiendo a obedecer? Amén. Muy bien, se nos acabó el tiempo. ¿Ya? Debo obedecer los mandamientos de Dios. La clave en Deuteronomio es la obediencia. ¿Ya? Entonces, permítame dos minutos más. Ya, aquí nos hemos quedado. Una bendición y una maldición. El pasaje clave en el libro de Deuteronomio se encuentra en Deuteronomio 11, 26 al 28. El pueblo de Dios debe escoger entre una bendición y una maldición. ¿Qué deben hacer para recibir la bendición? Obediencia. Para recibir la maldición. A ver, ¿cómo estamos acá? ¿Qué debe hacer para recibir la bendición? Obediencia. Aquí, capítulo 11 de Deuteronomio. ¿Ya? ¿Qué debe hacer? Lo mismo es válido para el pueblo de Dios hoy. Obedecer y confiar en Jesús. Si queréis ser felices, debéis obedecer. ¿Se acuerda de ese himno o no? Obedecer y confiar en Jesús. ¿Se acuerdan, no?
Ustedes no son presbiterianos, cantan himnos ahora, ya creo. Hacer lo que Dios dice es mejor medicina para el corazón del creyente. ¿Qué deseas de Dios? ¿Su bendición o su maldición? Contesten, hermanos. Bendición. ¿Qué deseas de Dios? ¿Su bendición o su maldición? Bendición. Bendición, pues, ¿no? Jesús es el ejemplo perfecto. Jesús obedeció a Dios perfectamente. Jesús obedeció perfectamente todos los mandamientos que se encuentran en el libro de Deuteronomio. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, él citó 3 veces del libro de Deuteronomio. Escrito está, escrito está, escrito está. Vea Mateo 4, 7, 4, 4, 4, 7, 4, 10. Debes encontrar en Deuteronomio 8 el versículo que dice que no solo de pan vivirá el hombre. Puedes encontrar en Deuteronomio el versículo que dice que no tentará a Dios, no lo probará. Puedes encontrar en Deuteronomio 6 el versículo que dice que el hombre debe adorar y temer solo a Dios y servirle solo a él. Ya, el resto es el resumen. Ya. Oremos, Padre Santo, bendigas estos y a los que no han podido conectarse por la lluvia, por situaciones climatológicas. Los bendigas y los ayudes, Señor, a repasar, a mirar también el video para que puedan completar, Señor, nuestra meta que hemos tenido el día de hoy, aprender. Gracias por amarnos tanto, por enviar a Jesús, por enseñarnos y dejarnos la verdadera religión que viene del cielo para salvarnos por gracia. Bendigas a tus hijos, bendiga sus hogares, familias, sus iglesias. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén. Amén. Próximo jueves es Semana Santa, ¿verdad? Entonces lo postergamos para el siguiente jueves. Dios les bendiga, pónganse al día. Bien, las tareas. Pastor, el Word queremos que nos envíen. Ya, ahorita lo envío entonces. Ya, listo, gracias. Bendiciones. Ok. Bendiciones, profesor.